Cuando alguien sufre una herida física, ya sea que porque pisar mal se cae, se raspa las rodillas, se corta con el cuchillo cuando está cortando alguna fruta o alguna verdura, o en la oficina que son muy comunes las pinchazones con la grapadora, o también un niño que está aprendiendo a andar en bicicleta y como es normal se cae. Vaya, muchas otras formas de accidentarse pudieran haber también, pero ¿qué pasa? Claro que el primer instinto es ouch, quejarse, el sentir el dolor, pero después viene la curación de la herida y la cubres con una venda, la lavas con agua y con jabón, con alcohol, con agua oxigenada para que no se vaya a infectar. Tomas algún antibiótico o en alguna otra situación te da un resfrío, ¿qué es lo que haces? Pues debes de tomar reposo, meterte a la cama, comer alimentos calientes, es decir, sabes cómo tratarte en una situación ya sea de accidente o de enfermedad. Todo esto como medida de primeros auxilios. Pero, ¿qué sucede cuando sufrimos una herida emocional, una herida mental? ¿De qué forma debemos de actuar? ¿Cómo la podemos curar? En este episodio vamos a tener la oportunidad de que aprendamos de psicología juntos. Vamos a platicar de los primeros auxilios psicológicos en momentos de crisis. ¿Ya te suscribiste a este canal? ¿Cómo? ¿Aún no lo haces? ¿Qué esperas? No olvides activar la campanita para que cada vez que estemos subiendo contenido de psicología te llegue la alerta y puedas acompañarnos nuevamente. Te recuerdo que si estás en el tráfico, vas de camino a la escuela, a tu trabajo o incluso que estés haciendo ejercicio, puedes escuchar nuestro contenido a través de las diversas plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, cualquiera. Ahora sí que estamos por todos lados. Recuerda que este medio es para que tú y yo aprendamos de psicología juntos. Y para comenzar debo hacer una aclaración que es muy importante y siento que es puntual. El tema del que vamos a hablar, del que vamos a platicar en esta ocasión, que son los primeros auxilios psicológicos en situaciones de crisis, no son un sustituto de la terapia psicológica, donde ahí sí puedes recibir la asesoría y ayuda de un profesional para darte tratamiento a tus trastornos emocionales, a tus trastornos mentales, de los que puedes estar siendo afectado o afectada. No, para nada. Los primeros auxilios psicológicos son para ser utilizados en momentos donde sientas que estás pasando por una crisis. Son una ayuda breve y de carácter inmediato a través de los cuales puedes dar la atención de apoyo a las personas en crisis para que su equilibrio emocional, su estabilidad puedan reencontrarse nuevamente. Y acabo de decir un concepto clave con el cual debemos bajar un poco el acelerador y hacer una pausa para reflexionar, que es la palabra crisis, que no es otra cosa que un estado temporal de un trastorno que tiene por característica una situación desorganizada. Para enfrentar la situación adversa, las crisis tienen una amplia gama de síntomas entre los cuales podemos destacar un sentimiento de cansancio, de agotamiento, de fatiga, de no querer hacer nada. La tristeza, claro que es otro síntoma, y al igual que también la confusión. La ansiedad, la angustia, frustración, el enojo o la rabia son algunos otros síntomas también. Y es por eso que si se le pregunta a las personas cómo disminuir el impacto emocional del rechazo, el miedo a la soledad o cómo sanar la decepción, pocos o ninguno de ellos tendrán una respuesta clara, una respuesta adecuada. Probablemente te van a decir, pues háblalo, platícale a tu comadre, a tus papás, a tus amigos, pero la verdad es que hacerlo no siempre es la solución. En ocasiones platicar tus problemas puede no resultar la mejor manera y puedes incluso salir perjudicado o perjudicada. Ahora bien, volviendo al concepto de crisis, puede ser presentada en dos tipos. El primero, que es conocido como crisis normativa, que son las que ya sabemos que se van a presentar en algún momento de nuestras vidas y que son consecuencia de nuestro desarrollo evolutivo, cultural y cognitivo, por supuesto. La más común es cuando pasamos por la adolescencia, con esos cambios de humor, de pensamiento repentino,
Claro, todos provocados por el licuado de hormonas que en nuestro cuerpo se está inundando. Por otro lado, tenemos las crisis circunstanciales o no normativas, que son las inesperadas, las accidentales. Y por lo regular, su tendencia es provocar un mayor daño que las normativas, ya que se derivan de alteraciones emocionales que se ven afectadas de acuerdo a los recursos que afiancen la personalidad del individuo en crisis. Debemos considerar que las crisis emocionales a las que seamos vulnerables se desarrollan en un proceso que se compone de 5 fases. La fase 1 es conocida como el evento precipitante y llega cuando alguna situación cualquiera comienza a sentirse como una amenaza que nos lleva a navegar a la deriva, que nos provoca mucho estrés, que se externa como un shock, como la negación también. La fase número 2 es la respuesta desorganizada. Comenzamos a comportarnos como gallina descabezada, con episodios de aflicción, de angustia, de ansiedad, y hay pequeñas, ligeras muestras de intentos por tranquilizarnos. Pero entonces llega la fase número 3, que es la explosión, donde las emociones se desbordan, donde perdemos el control de nosotros mismos. Agarramos una cosa, la aventamos y pensamos lo peor, maldecimos a todo y a todo mundo. Cualquier persona que se nos atraviese, son las conductas destructivas las que aparecen en esta fase, pero como dice la canción, después de la tormenta llega la calma con la fase número 4, con la estabilización, donde ya nuestra mente empieza a enfriarse, comenzamos a relajar nuestros pensamientos. Muchas de las veces el arrepentimiento es el principal catalizador y motivante para comenzar esta fase. Pero de igual forma la mecha sigue encendida y solo falta un pequeño airecito para que vuelva el fuego inmenso a arder. Por eso debemos de tener cuidado. Pero cuando esto no pasa, llegamos por fin a la última fase, a la número 5, a la adaptación, donde con una mayor dosis de claridad de pensamientos comienza el razonamiento acerca de lo que hicimos, de las consecuencias, del daño que realizamos. Podemos ver todo con ojos de realidad y borrón y cuenta nueva, dirían. Vuelve el control propio a nuestras vidas y vámonos, que la vida sigue. Los primeros auxilios emocionales van desde ese primer contacto, siempre con un tono de empatía, siempre con la intención de invitar a la persona que tiene esa crisis para que exprese lo que está sintiendo en ese momento, sin presiones, y si comienza un proceso de comunicación, escucharlo con atención, tratar de ponerte en sus zapatos, iniciando así un proceso de analizar desde diferentes enfoques el problema, viendo perspectiva presente, perspectiva pasada y perspectiva del futuro inmediato. Son buenas herramientas las preguntas: ¿cómo te sientes? ¿Qué sucedió? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y todas ellas enfocadas para poder identificar las situaciones de riesgo que ponen de manifiesto a la persona y prepararla para la búsqueda de soluciones inmediatas. Y lo digo en plural, debe haber una diversidad de ideas que orienten a diversas soluciones o alternativas para de tal manera poder sobrellevar la crisis por la que estés pasando. Reitero, no se debe presionar a la persona vulnerable en crisis. No le hables de más problemas. No creas que eres un superhéroe o que tienes esa varita para poder resolverlo todo. No hagas falsas promesas ni falsos argumentos. Evita el clásico: yo te prometo que todo va a estar bien. Esto va a pasar, ya verás. No, hombre, mañana va a ser otro día y te prometo que todo va a estar mejor. Hay 3 cuestiones u objetivos del por qué se deben brindar los primeros auxilios psicológicos. El primero es para proporcionar un apoyo en los eventos estresantes o traumáticos. La compañía siempre es determinante para poder llegar a una solución. Y la segunda fase es reducir la mortalidad, salvar vidas, la supervivencia y la prevención para que el daño no se agrave más de lo que ya se encuentra la persona en crisis. Y por último,
ser enlace con las fuentes de asistencia, como al principio les platicaba, para dar una resolución completa del problema que provoca la crisis. Solamente un profesional de la salud mental con el entrenamiento y conocimiento adecuado puede brindarte la ayuda que necesitas a través de una terapia para la intervención en crisis.